Buen día a todos. El presente trabajo tiene como objetivo ver las diferencias y consideraciones a tomar entre la figura de instigador y autor mediato, viéndose doctrina, legislación comparada y como tal el recurso de apelación número 16/2023 nacional. Como lo conocemos actualmente. El derecho romano no diferencia las diferentes clases de cooperación del delito, pero sí verifica las diferentes formas de participación al momento de imponer una sanción. Respecto al instigador, este era sancionado como autor por el delito ejecutado por otro. Esto era posible debido a que ambos, ejecutor e instigador, tenían una vinculación. Instigación en la época medieval. La instigación era un aspecto práctico que fue desarrollado por los comentaristas italianos de las glosas romanas que lograron separar la autoría de la participación, pero su desarrollo todavía está vinculado al concepto de mandato de la legislación civil romana. En otras palabras, la comprensión de la instigación en ese momento se basaba en la influencia del concepto de mandato romano, pero no se distinguía al desligar la responsabilidad del instigador de la del ejecutor. Instigación en la época moderna. En términos generales, en esta época la tradición más sólida en el enjuiciamiento de las responsabilidades criminales derivadas de la delincuencia, es decir, atribuir la responsabilidad conjunta y solidaria a todos los coautores o partícipes en función de la gravedad del delito y de la voluntad que lo motivó. Se puede extraer. Siguiendo con la exposición, yo les voy a comentar sobre la posición por parte de la Fiscalía, por parte de la defensa del acusado y por parte del colegiado. La Fiscalía se basa en que la conducta del instigador consiste en crear en él el autor material como consecuencia del influjo psíquico que el instigador despliega sobre él. También la Fiscalía menciona que Zavala Mata había entregado donativos e hipotecó su voluntad por promesas de ventaja futuro que en el caso de ser designado juez mantendría la hegemonía de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Por ello, se dice que ha habido una instigación, que la instigación es clara, que William Zavala Mata realizó conductas positivas, es decir, conversaciones y aportes de dinero para lograr que se le apoye. Ahora, la posición por parte de la defensa del acusado es la siguiente. La defensa menciona que no existen elementos de convicción que puedan probar que su patrocinado instigó al presidente de la Corte Superior del Callao, es decir, no hay actas de registros de comunicación que acrediten que habría inducido a Walter Ríos para que invoque influencias. Con respecto a los regalos, que estos se habían dado 3 meses antes del surgimiento de la organización criminal. Finalmente, el colegiado se basa en que el elemento sería el hecho mismo de la investigación, que en la instigación lo pertinente es crear en el individuo la voluntad de cometer el delito. Por ello, la Sala Superior declaró infundada el recurso de apelación presentado por la defensa del encausado Williams Abel Zavala Mata. Gracias. Ahora, sobre la problemática. En primer lugar, la problemática a analizar en nuestra realidad peruana se divide en 100 factores. La primera viene a ser cómo los medios de comunicación abordan las noticias en donde solo dan a conocer a las demás, a la ciudadanía, que una persona es la que ejecuta el delito y no a los partícipes como tal, ¿no? Y por otro lado, el cómo los jueces abordan el tema del autor intelectual, palabra que confunde al momento de verse ello, porque tiene muchas interpretaciones. Comparada, en primer lugar tenemos la legislación chilena. Según el Código Penal chileno, regulado en el artículo 45, se puede ver la tipicidad, la cual, gracias a ella, podemos tener o permitir la punición de dos o más personas que participan en el delito, sin realizar una conducta típica, pero tomando de cierta forma parte en el hecho de otro. Por otro lado, en Paraguay se encuentra estipulado en el artículo 30 del Código Penal paraguayo, que dice, el que incite a otro a cometer un acto ilegal intencional será castigado como instigador. El que induzca a otro a realizar un hecho antijurídico doloso. La pena será la prevista por el autor, para el autor. Ahora bien, en España se consagra en su artículo 28. Cabe resaltar que no se ha resuelto el debate sobre la posible instigación dolosa a un hecho culposo.
Yo les voy a hablar acerca de la doctrina de nuestro recurso de apelación número 16/2023, un poco más sintetizado. Para esto tenemos que tener en claro que la autoría inmediata, según el autor Bardón, nos dice que se caracteriza por la comisión de un delito a través exactamente de otra persona. Es decir, el autor inmediato adquiere el poder de la voluntad de conducir y básicamente se encarga de eso, pero no comete el delito como tal. Utiliza a otra persona u otro instrumento para que se cometa el delito. Ahondando un poco más en nuestro recurso de apelación, vamos a hablar sobre lo que es la instigación, que es en el tema en el que nos estamos basando. Citando a Welzel, nos dice que el instigador es quien da el dinero pedido por al asesino, o el que se encarga de animar o impulsar a que otra persona cometa el delito en sí, pero no se encarga de cometer el delito, pero lo hace con voluntad. Realmente se encarga de ser persistente en ese sentido. Y finalmente vamos a definir lo que es instigar, y significa determinar a otro a la acción punible por él cometida. Esto significa generar la resolución de cometer un hecho posterior cometido, y el instigado es autónomo y tendría el valor solo de una proposición, pero no es determinante. Les hablaré sobre la instigación como materia de análisis en la doctrina. Bueno, hablemos de la instigación como una forma de participación criminal, que consiste en inducir directamente a otra persona a la realización del delito del que se trate. Para poder entender mejor la instigación, es necesario ver esta figura como una participación, es decir, que la persona no tiene relación directa con el hecho ocurrido, pero sí induce a la otra persona a cometer el delito. Es así entonces que el instigador no posee dominio de los hechos como tal, pero es una parte fundamental e importante en un caso donde la persona que cometió el delito, ya que este lo indujo a hacerlo. Para nuestro autor Markel, el instigador es una persona que motiva decisiones a que tome su resolución antijurídica, ya sea dolosamente, pero que se trate de determinar si fue inducido con motivos de venganza. Sobre la coautoría. La coautoría es una forma de autoría en la que cada sujeto no realiza el hecho por completo, sino que lo realiza junto con otros, ya que esto supone que la autoría es el conjunto de personas, ya que ninguna de las cuales por sí sola puede ser autor de un hecho consumado. El análisis a favor de esta decisión resalta varios puntos claves. En primer lugar, se sostiene que la excepción de improcedencia de acción se fundamenta es la correcta de la aplicación del artículo 400 del Código Penal, concluyendo que Zavala Marta incurrió en un delito de tráfico de influencias como instigador. Bueno, esto se destaca también la importancia del acto de inducción, resaltando su necesidad de ser anterior al hecho punible, dirigido por el autor específico y eficaz en mover la voluntad inducida a meter el delito, a cometer el delito. En este caso, se argumenta que Zavala Marta realizó acciones positivas como donativos y compromisos para asegurar apoyo en su aspiración de ser nombrado juez superior titular. En este análisis jurídico penal se centra en determinar si el comportamiento atribuido al imputado constituye como una investigación del delito de tráfico de influencias, concluyendo que dicha conducta es típica, antijurídica y punible. No obstante, para mejorar este análisis se proponen estrategias avanzadas, que sugerimos utilizar técnicas como análisis de datos masivos, el Big Data o aprendizaje automático para tener información más detallada. Además, abogan para la incorporación de fuentes adicionales como datos de redes sociales y estudios de mercado, así como la mejora de la calidad e integridad de datos utilizados. También recomendamos realizar análisis de largo plazo para identificar tendencias y desafíos futuros, implementar herramientas de visualización de datos para la presentación más clara, realizar comportamientos con otras situaciones similares y establecer como un proceso continuo de retroalimentación y mejora. Bueno, en resumen de todo esto, aunque se destaca la fundamentación de la decisión actual, esta propuesta busca fortalecer el análisis mediante herramientas más avanzadas y una consideración más amplia de las fuentes de información. Bueno, Buenas noches, doctor. El día de hoy le vamos a hablar acerca de la discrepancia que hemos encontrado en el recurso de apelación número 16-23. Hemos encontrado, por un lado, autoría inmediata e instigación. ¿Por qué decimos que hemos encontrado autoría inmediata? Pues el encausado actuó por intermedio de dos sujetos, quienes eran Sánchez y Mancilla. El instigador, que es el encausado,
actuó por intermedio de ellos para que ellos le entregasen obsequios a favor del señor Ríos para la búsqueda de una red de contactos para que éste pudiera ingresar al Consejo Nacional de Magistratura, ya que éste estaba abriendo una convocatoria y quería un lugar como juez superior titular de dicho distrito judicial. Ahora, por otro lado, encontramos al señor Ríos como un presunto coautor con el señor Chirinos. ¿Esto por qué? Porque el señor Ríos acordó con el ex magistrado para interceder por el encausado para que éste tuviera la red de contactos ante, como ya dijimos, el Consejo Nacional de Magistratura. Ahora bien, encontramos instigación debido a que la Fiscalía encuentra que hay conductas de inducción, que podrían ser, como bien se menciona, los aportes de obsequios, aportes monetarios, incluso involucrarse en los intereses de una red criminal dentro de la Corte Superior del Callao. Entonces, bien, el señor Williams no solamente actuó como instigador, sino que también tuvo autoría, ya que como mencionamos, actuó por intermedio de dos sujetos. Y por otro lado, encontramos a los otros dos sujetos que fueron ex magistrados como coautores. Eso sería todo. Gracias.